Carta del Padre Pío de Pietrelcina para hoy 30 de diciembre. Carta dirigida a Rafaelina Sherace. Confianza ilimitada en Dios, también cuando la desdicha y las insidias del enemigo lleguen a molestarte. Quien se abandona en Dios, quien confía en Él, no será nunca defraudado. Que tu vida entera se gaste en acciones de gracias al Esposo Divino. A Él vayan orientadas todas tus acciones, todas tus palpitaciones, todos tus suspiros. Permanece siempre con Él durante el tiempo de la desdicha y de la prueba. Permanece también con Él en las consolaciones espirituales. En fin, vive para Él. Gasta toda tu vida por Él. Entrégale a Él tu partida de esta tierra y la de los demás, cuando, dónde y como Él lo quiera. Muéstrate siempre y en todo cada vez más digna de tu vocación cristiana. Vive de tal modo que el Padre del Cielo pueda gloriarse de ti, como lo hace y lo es con tantas almas que ha elegido, de la misma forma que la tuya. Vive de tal forma que en cada instante puedas repetir con el apóstol San Pablo: sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo Jesús. Vive de tal modo, te lo repito, que incluso el mundo pueda por fuerza decir de ti: ahí está Cristo. Oh, por caridad, no encuentres exagerada esta expresión. Todo cristiano, verdadero imitador y seguidor del rubio nazareno, puede y debe llamarse un segundo Cristo, del que lleva de modo muy eminente toda la impronta. Oh, si todos los cristianos vivieran de acuerdo a su vocación, esta tierra de destierro se transformaría en un paraíso. La fecha original de esta carta, 30 de marzo de 1915. Para responder a las últimas palabras del Padre Pío de esta carta: si todos los cristianos vivieran de acuerdo a su vocación. ¿Qué decimos nosotros ante esto? Porque es una pregunta que el Padre Pío nos está formulando el día de hoy. ¿Tú vives de acuerdo a tu vocación cristiana? ¿Y en qué consiste vivir de acuerdo a la vocación cristiana? El Padre Pío lo resume en un solo punto: imitar a Cristo hasta el punto de configurarnos con Él y ser otro Cristo. ¿Y cómo ser otro Cristo? En primer lugar, ser el varón de dolores, porque Cristo fue precisamente el siervo que anuncia el profeta Isaías, el varón de sufrimientos. El mismo Señor declara que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No tiene descanso. No tuvo descanso. Y eso es imitar a Cristo. Y de eso habla la carta que el Padre Pío nos deja para meditar hoy. Confianza ilimitada en Dios, también cuando la desdicha y las insidias del enemigo lleguen a molestarte. Es el santo abandono. Abandonarnos a la voluntad divina, también en los momentos de mayor dolor, porque precisamente eso es imitar a Cristo. En el sufrimiento, en el dolor, entregar cada lágrima, cada gota de sangre, cada aflicción, cada gemido, cada llanto, ofrecérselo al Padre con plena confianza en su divina providencia. Porque si las cosas suceden como suceden, no es a pesar de Dios. Cuidado, esa sería una herejía. Las cosas suceden porque así lo quiere Dios. Incluso lo que tú llamas las cosas negativas, malas,
injustas, todo eso el Señor lo ha querido, y lo ha dispuesto, y lo ha previsto, y es lo mejor que podría pasar. Y el Padre Pío insta a su hija espiritual a que viva continuamente en gratitud, alabanza, glorificando al Señor con palabras y con actos. Y esto se hace solo si es que uno está dispuesto a amar al Señor renunciando a todo lo demás. Y es así como lo expresa San Juan de la Cruz en una fórmula concisa y concreta. Amar a Dios significa renunciar por Él a todo lo que no es Él. Sí, hay que tenerlo muy presente. Perdemos el tiempo si es que nos ponemos a hablar de lo mucho que amamos a Dios, porque muchos cristianos cometemos ese error infantil, ¿no? Nos gusta hablar del amor que tenemos a Dios y que supuestamente lo amamos muchísimo, pero no estamos dispuestos a renunciar a nada por Dios, ni siquiera a perder lo mínimo. Por lo tanto, todo es falsedad. La mentira es un pecado, pero mentir usando el santísimo nombre del Señor, ese es un pecado mayor. En el Levítico se hace explícito ese precepto, reconocer su santidad y tener suma reverencia. Y en el Padre Nuestro, la primera petición de las 7 que se hacen, precisamente habla de santificar su nombre. Y tú no santificas el nombre del Señor cuando dices que lo amas y en realidad no eres capaz de renunciar a tus gustos, tus apetitos, tus placeres, tus deleites por Dios. Dices que amas al Señor, pero tienes otros gustos, otros deleites, otros apetitos. Y repito, San Juan de la Cruz nos enseña que amar al Señor es renunciar a todo eso por Él. Sí, es difícil, pero es necesario. En esa purificación, en esa purgación, nosotros habilitamos un espacio en nuestro corazón y más aún nos disponemos a que nuestro corazón sea todo de Dios. Tengamos presente que el Padre Pío no dirige esta carta a una monja o a un sacerdote. Esta carta está escrita también para nosotros. Y por lo tanto, recordemos estos 3 puntos. Primero, imitar a Cristo. Imitarlo en nuestra disposición a aceptar la voluntad divina, incluso en los sufrimientos, sobre todo en los sufrimientos. Segundo, imitar a Cristo en su obediencia. Pasó haciendo el bien, obediente al Padre hasta la cruz. Seamos obedientes. ¿Y cómo es obediente un católico? Obedeciendo a su párroco, obedeciendo a su obispo, a su confesor, a su director espiritual. Y en tercer lugar, recordemos que para amar al Señor tenemos que estar dispuestos a desprendernos de toda aquella afección, de toda aquella inclinación que nos turba, nos enceguece y que nos obliga a fragmentar nuestro amor a Dios. No dice amarás a Dios junto con otras cosas. Eso es lo que hacemos la mayoría, lamentablemente. Lo que dice el precepto es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y la pregunta que tenemos que hacernos todos los días antes de dormir es, ¿cumplimos realmente este precepto? Si no lo cumplimos, tenemos que redoblar nuestras oraciones para que el Señor nos conceda la fuerza de renunciar a todo, para que nuestro corazón quede solo y exclusivamente para Él. Roguemos al Señor para que por su infinita y suma bondad nos dé gracia para que su santísima voluntad sintamos y enteramente la cumplamos.